Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del capítulo número 1120 del manga de One Piece y guardianes del One Piece. Y tras la semana de descanso de Oda, tras 3 capítulos, pues en este caso nos traen el capítulo 1120 titulado Atlas, y después de un capítulo 1119 que nos dejó con esa resurrección clarísima del robot del siglo vacío y entrando en lo que es el final del arco de Egghead, veremos qué ha ocurrido esta semana. Así que vamos allá con el capítulo, guardianes. Y guardianes, este capítulo 1120 nos trae una portada con los viajes por los templos de la chica Oni Yamato, en este caso el volumen 10, en el que los niños serán castigados por orden del daimyo de Kibi Denjiro, y vemos cómo les ha atrapado con una red a los niños que, bueno, como ya sabemos del capítulo 1119 de la portada, atacaron a Yamato por ser hija de Kaido. Y bueno, guardianes, pues por ahora esta mini historia de las portadas de estos últimos capítulos de One Piece pues están siendo tranquilitas. Creo que lo más interesante puede venir a partir de ahora, que ya sí que comienza como tal el viaje de Yamato por todo Wano, y la verdad tengo ganas de que Oda nos vaya pues dando pildoritas o cositas interesantes que luego se puedan llevar, ya sé que sí, a la obra en sí. Y guardianes, este capítulo 1120 comienza con un pequeño flashback que nos lleva 26 años antes en la isla de Pan-Hazard, donde se produce una conversación entre Clover y Vegapunk. Vemos cómo Clover le pide ayuda, en este caso a Vegapunk, ayuda a investigar el siglo vacío, a descubrir sus secretos, pero va a necesitar su ayuda, ya que, como sabemos, Clover es muy bueno en geología, pero Vegapunk es el mayor científico, en este caso del mundo ahora mismo de One Piece. Pero vemos cómo Vegapunk se niega, ya que trabaja para el gobierno, además de advertirle a Clover que lo tienen fichado, y la razón por el que no la hayan detenido y ejecutado es que lo que quieren es que le lleve a sus compañeros y debe abandonar la idea, ya que es difícil medir el bien y el mal en lo ocurrido en el pasado. Y esto se conecta muy bien con el mensaje de Vegapunk, porque en él mismo dice que no quiere ser él el que juzgue qué está bien o qué está mal, y aquí hace lo mismo. Sin embargo, vemos como Clover, en este caso, le contrarresta contándole una historia sobre un hombre que llevaba la Di y lo mataron delante de sus ojos. Ese era su hermano, aunque tuvo que mentir, tuvo que decir que era su amigo para salvar la vida. Y aquí se nos revela, guardianes, el nombre real de Clover, que sería Cloud D. Clover o Kleymoth D. Clover, no se sabe muy bien, hay que esperar a la traducción oficial. Y dice en este caso Clover que en este mundo se mata a la gente solo por nacer o decir su nombre. Existe una historia oculta e intentará resolverla, pero vemos cómo Vegapunk decide no ayudarle, no inmiscuirse. Tras la negativa de Vegapunk de ayudar a Clover, tenemos un pequeño time skip dentro del flashback, y esto nos lleva hace 22 años en el complejo científico de Match, donde vemos a Chisar Clown que le comunica a Vegapunk lo ocurrido en Ohara, es decir, la masacre producida por la Buster Call y la aniquilación y el final del arqueólogo Clover. Y además de indicar que todo esto le sucede a quien intenta estudiar algo del siglo vacío. Además de que solo ha habido una superviviente de Ohara, y en este caso vemos una imagen de nuestra querida Nico Robin. Esto, guardianes, la verdad, la reacción, la cara de Vegapunk nos conecta con el flashback que vimos en el capítulo 1066 del manga, en el que vimos a Dragón y a Vegapunk dejar unas flores en la tumba de Clover. Además de mostrarnos en ese pequeño mini flashback de este capítulo la reacción, las lágrimas de Vegapunk al ver cómo los eruditos de Ohara protegieron los libros para las generaciones futuras, y pensando que eso es una tontería, ya que nadie arriesgaría su vida para continuar esa investigación del siglo vacío. En ese momento pues terminamos el flashback junto con la vuelta al presente y la continuación del mensaje de Vegapunk diciendo: estoy escuchando las voces del pasado, la historia la escriben los vencedores, porque las voces de los perdedores quedan ahogadas, pero después de muchos sacrificios he conocido la verdad y ahora se la he contado al mundo. Vemos una cara de tristeza de Nico Robin, y la verdad, guardianes, esto me parece precioso porque
ver cómo Vegapunk se redime de no haber ayudado a su amigo Clover, algo que le dolió, como hemos visto en este capítulo y como vimos en el capítulo 1066, siendo aquel loco que él mismo piensa que arriesga, y en este caso ha arriesgado su vida para continuar su investigación del siglo vacío y lo que le ha costado, en este caso la muerte. Y al final es un paralelismo un poco de lo que hizo Clover y los eruditos en este caso de Ohara con los libros. En este caso es Vegapunk con este mensaje. Ha protegido con el robot del siglo vacío este mensaje para que alguien que escuche este mensaje continúe con la investigación que primero realizó Clover y los eruditos de Ohara, que en este caso recayó luego en Vegapunk y que ahora debe recaer en alguien más para terminar de desentrañar lo que es la historia del siglo vacío. La verdad, paralelismo precioso, conexión entre Clover, Vegapunk, y veremos quién es el que continúa con esta investigación, ya sea Nico Robin, Jaguar de Saul, bueno, lo veremos. Después de todo esto, Guardianes, pues Oda nos cambia de escenario y nos lleva al Thousand Sunny, donde lo último que sabemos es que llevaron Jinbe y Zoro para salvar a los Mugis que se encontraban en el Thousand Sunny del ataque de Nasty Yuro, con un Zoro pidiendo que utilicen el Cop de Bars para poder huir, pero vemos como Lilith toma la palabra, indicando que no deben hacerlo, ya que ese barco tiene un acelerador que le permite volar alrededor de 1 kilómetro. Sin embargo, si el tío del Gorosei reduce la velocidad y el barco pierde lo que es la estabilidad junto con el viento del norte, el barco no acabará llegando al mar y se destruirá contra el suelo. Por lo tanto, para poder realizar o tener en cuenta que se puede llegar al mar, necesitan que alguien entretenga a Nasty Yuro. Pero antes de que ésta pueda seguir hablando, de repente Atlas llega y la golpea con un violento puñetazo a Lilith que hace que caiga y pueda apagar su dispositivo, es decir, interrumpe su conexión con el Labo Face, diciendo posteriormente a los Mugis que se encarguen de Lilith, ya que ella eliminará el obstáculo que no permite que se vayan. Claro, en ese momento vemos que la noticia de que se ha desconectado Lilith llega a York, que se ríe con malicia, ya que solo quedaría Atlas, y vemos cómo Atlas se lanza contra Nasty Yuro a golpearle con una especie de placaje. Sin embargo, vemos cómo pierde un brazo, pero esta distracción es lo suficiente para que los Mugiwaras puedan realizar el Coup de Bars y puedan, en este caso, intentar escapar de Nasty Yuro y llegar al mar, como es su objetivo. Y a ver, la pregunta es clara: ¿por qué deja fuera de funcionamiento a Lilith, que no acaba con ella realmente Atlas? Pues al final, porque Atlas se va a sacrificar y lo que quiere es evitar que los Mugis sean perseguidos por donde quieran que vayan si Lilith está encendida. Entonces, en algún momento Lilith volverá y podrá ayudar en este caso, a los Mugis o incluso en Elbaf. Sí, es decir, estando Franky, lo lógico es que pueda activar otra vez el interruptor y digamos que Lilith vuelva. Pero hasta que no consigan escapar de una manera clara los Mugiwaras, lo mejor es tenerla interrumpida, y así York y el Gorosei no saben dónde se encuentran. Así que la verdad, el sacrificio que va a hacer Atlas es tremendo para que puedan escapar los Mugiwaras y los gigantes. Sin embargo, Guardianes Oda nos cambia al escenario principal, Guardianes, y en este caso continúa el mensaje de Vegapunk diciendo que ojalá la transmisión se haya completado. Sé que es una tontería escuchar una historia de hace más de 900 años de manera unilateral, ya que la historia debe ser contada desde diferentes puntos de vista. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero ya hay gente que no puede ser detenida. Y mientras se produce este mensaje, Guardianes, vemos el combate entre el robot del siglo vacío versus Warcory y Júpiter, con un Luffy emocionado por la aparición del robot y este refiriéndose a Luffy como Joy Boy, además de que está muy contento de verlo. Vemos un Luffy que mira hacia atrás diciendo: ¿a quién estás hablando? ¿Quién es ese tal Joy Boy? Y vemos como el robot empieza a pensar o hablando consigo mismo, diciendo: voy a seguir adelante, ya que el enemigo de Joy Boy es su enemigo y está feliz de luchar a su lado de nuevo, ya que si Joy Boy está en peligro, él lo protegerá. Claro, Luffy se queda flipando de que pueda hablar, pero aquí sí que empezamos a ver cómo Luffy se interesa por quién es Joy Boy, ya que le pregunta exactamente a quién se refiere cuando habla de proteger
a Joy Boy. Sin embargo, guardianes, en el otro lado se encuentra el Gorosei, que sabe que mientras no acaben definitivamente con el robot del siglo vacío, el mensaje de Vegapunk no se detendrá. Y vemos cómo se lanza Júpiter, alias el gusanete, hacia el robot, que vemos cómo lo para con una mano, la verdad, con un par de huevos. Sin embargo, al estar ya tan oxidados, vemos cómo sus armas no funcionan. Es decir, al final, guardianes tienen 900 años. Además, que la situación se complica porque aparece Saturn temblando por Júpiter, acabando aterrizando en el banco de los gigantes, a los que planea no dejar escapar mientras observa a Akuma y a Bonnie. Maldito Saturn, siempre te odiaremos. Guardianes, la intensidad no se detiene aquí, ya que vemos como en el cielo aparece el Sunny tras el Cup de Bar y se acerca a la costa, empieza a caer hacia el mar, mientras culmina Atlas Supran al darles todavía un poquito más de tiempo cuando se inmola junto con Nasty Yuro para que estos puedan llegar al mar. Tócate las narices, vaya sacrificio de la buena de Atlas, que sabemos que no va a ser el final, no se va a llevar consigo uno del Gorosei, porque seguro que porque fácilmente se va a regenerar, pero les va a dar ese tiempo suficiente para poder llegar al mar. Y vemos como el capítulo Guardian se acaba, la verdad, con una doble página brutal en el que Vegapunk continúa con su mensaje diciendo que hace 25 años el pirata Goldie Roger logró dar la vuelta completa al mundo, algo inédito. Él debió escuchar esa voz del pasado, es decir, creo que todos se habrán dado cuenta que así acabará el futuro. Y mientras se produce este mensaje, vemos la reacción de la asquerosa de Yor al final a la inmolación de, en este caso de Atlas, ya que al desaparecer es la única Vegapunk que queda, mientras que a su vez el Gorosei se prepara para ir contra el robot del siglo vacío con un Nasty Yuro que se está regenerando, y el robot del siglo vacío que se da cuenta que está muy oxidado, pero va a darlo todo e indica que llegado el momento va a usar ese determinado poder, ¿no? Joy Boy, acabando así el capítulo con el mensaje del editor de Oda diciendo: el genio habla del futuro. Y bueno, guardianes, ya entramos un poquito en analizar esta última parte del capítulo, y aquí quiero destacar 5 cositas. La primera es que por primera vez vemos a Luffy interesado en algo respecto a Joy Boy o a Nika, porque en este arco ya hemos tenido varias interacciones con Luffy, haciéndole ver o, digamos, dejándole intuir que es alguien especial, alguien diferente. Hemos visto cómo Bonnie se refiere a Luffy como Nika, hemos visto cómo los gigantes le dicen que se parece al dios de Elbaf, Nika, y ahora vemos cómo el robot del siglo vacío habla a Luffy como si fuera Joy Boy, y ahora es la primera vez que Luffy se pregunta: oye, ¿quién es ese al que dices defender llamado Joy Boy y que me estás mirando a mí como si yo fuera? Entonces, entiendo, a ver, que Luffy no se va a poner a estudiar quién es Joy Boy, porque no es así el personaje, pero sí que me gustaría ver, sobre todo en el arco de Elbaf, si nos vamos ahí a, digamos, a desentrañar gran parte de lo que es el siglo vacío, ver un Luffy, digamos, empezando a comprender quién es, cuál es el poder, de qué proviene y qué voluntad ha heredado a través de Sudi, en este caso siendo la de Joy Boy. El segundo punto, guardianes, de esta parte final, es la percepción que tengo de que el poder del Gorosei finalmente sí que va a provenir de Akuma no Mi. ¿Y por qué, guardianes? ¿Por qué tengo esa percepción? Este capítulo me ha, digamos, dado parte de esta respuesta. Pues fácil, ver el momento en el que vemos cómo Saturn se desliza por Júpiter, por el gusano, y aterriza directamente en el barco, y vemos que intenta evitar el agua, me hace pensar que en este caso los miembros del Gorosei no pueden entrar en el agua porque su poder proviene de la Akuma no Mi. Entonces, pues, como le ocurre a cualquier portador, sería en este caso inutilizado por el agua marina. Entonces, ¿esto quiere decir que al 100% sean Akuma no Mi? A ver, al 100% no, pero creo que esto nos acerca, para mí, más a que sean Akuma no Mi que otro tipo de poderes.
El tercer punto, guardianes, que quiero hablar en este análisis de la parte final del capítulo es un poco el sacrificio de Atlas, que la verdad es que les da el tiempo suficiente, los segundos necesarios para que seguramente el Thousand Sunny pueda acabar en el mar y la oportunidad en este caso de poder huir sea mayor por parte de los Mugiwaras y los gigantes. La verdad, una inmolación que no me la esperaba hasta este capítulo, aunque cuando los spoilers salió que el capítulo se va a llamar Atlas, dije, guay, uff, me da a mí la sensación de que algo potente va a hacer. Y la verdad es que mola mucho cómo para mí está jugando Oda con los Vegapunk, con los satélites. Ya lo hemos visto con Pitágoras, con Edison, cómo se han ido sacrificando para que pudieran escapar, y ahora le toca el turno a Atlas y veremos si al final sale con vida Lilith y en un futuro puede seguir ayudando a los Muis como la última Vegapunk viva. El cuarto punto, guardianes, es un poco el mensaje críptico, la parte críptica del futuro del mensaje de Vegapunk, que se refiere a que dentro del clan, entiendo, del clan D, todos se darán cuenta cómo acabará el futuro. Entiendo que toda esta última parte del mensaje de Vegapunk, hablando de Goldie y Roger, cuando dio la vuelta al mundo, que tuvo que escuchar esa voz del pasado y que se habrán dado cuenta de cómo acabará el futuro, entiendo que se refiere, como os comentaba, al clan D. Pero claro, esto es interesante porque si se une a lo de la voluntad heredada y si al final se confirma, que no, todavía no está nada claro, de que Im pueda ser también un D, eso quiere también decir que Im debería saber cómo acabará el futuro. Y la pregunta es, ¿cómo se supone que va a acabar? Es decir, no sé, me ha parecido súper críptico, un poco raro toda la parte, todo el mensaje de Vegapunk, pero me imagino que esto puede que en el arco de Elbaf tengamos un poquito respuesta cuando vayamos conociendo más del siglo vacío y yo creo más de todo lo que rodea al clan y los misterios que tiene dicho clan, que por cierto, hoy tenemos un nuevo miembro. Hacía muchísimo que no sabíamos de un nuevo D y ahora sabemos que Clover y su hermano también eran D, pero me ha parecido súper curioso el mensaje y me ha dejado con bastantes dudas respecto al clan D, cómo va a ser la relación con ese futuro final del que habla Vegapunk. Y ya como punto número 5 de este análisis, ¿cuál es el poder de Meth con el que cierra este capítulo 1120? Cuando, a pesar de estar muy oxidado, ha llegado el momento de usar eso. ¿Qué significa esa afirmación por parte de Meth? Pues, a ver, entiendo que al ser un robot no creo que sea algún tipo de poder por fruta, es decir, del diablo, por Akuma no Mi. Tampoco creo que sea Haki, pero creo que puede ser un poder especial que en este caso estuviera en el siglo vacío. Hay que tener en cuenta, guardianes, que en el capítulo anterior, en el 1119, un puñetazo de Emmet fue capaz de romper uno de los cuernos de Warkuri, es decir, en este caso del jabalí, que en este caso Luffy en Gear 5 ha golpeado varias veces, es decir, con puños muy potentes y con haki, y que no ha sido capaz de dañar, y el que se ha hecho daño ha sido el propio Luffy. Entonces, hostias, la fuerza de Emmet y ese poder o eso que va a utilizar puede que tenga la suficiente potencia como para poder dañar de verdad a un miembro del Gorosei. Y da la sensación que a lo mejor eso que va a utilizar Emmet sea, digamos, una forma de inmolarse o de sacrificarse a lo Atlas, y que sea la respuesta para que, en este caso, los Mugiwaras y los gigantes puedan escapar y acabemos el arco de Egghead y empecemos el de Elba. Porque la verdad es que si no hay un poder especial, por muy fuerte que sea el robot del siglo vacío, se me hace muy difícil que pueda, en este caso, parar a los 4 miembros del Gorosei que está ahí, y me imagino que Mars volverá más tarde que pronto. Entonces,
No sé, espero, yo me da la sensación de que puede ser un poder especial, pues, en este caso del propio siglo vacío, y del que no hayamos tenido noticias, o digamos que sea un descubrimiento para lo que es el universo de One Piece. Y ya entrando, guardianes, en la parte final del vídeo, pues mi opinión general del capítulo 1120, tengo que decir que es un capítulo pues que está bastante chulo y que creo que es un capítulo que sí que para mí da la sensación o da las pistas para ver cómo va a ser el cierre de Egghead y cómo los gigantes y los Mugis van a poder escapar hacia Elbaf e iniciar el arco tan esperado de los gigantes, porque al final hemos tenido pues lo de Clover, que está muy chulo, que conecta muy bien con el capítulo 1066, con, en este caso con Dragón y Vegapunk dejando flores en la tumba de Clover, que sea un D. Eso también es interesante conocer más cositas o más miembros del clan D, que la verdad es que conocemos muy pocos. Veremos si a lo largo de los próximos arcos encontraremos más y a ver si alguno está vivo. Todo lo que es el sacrificio de Atlas para darle tiempo a los Mugis del Thousand Sun y que puedan llegar al mar. Y sobre todo lo que creo que es más interesante es que después de varios capítulos en los que os comentaba que la verdad me daba la sensación de que la cosa estaba muy bloqueada en cuanto no veía cómo, digamos, cómo podía ser el escape de todos los gigantes y todos los Mugiwara sin que alguno se quedara, digamos, parando a los miembros del Gorosei hasta que estos pudieran escapar. Da la sensación que con, primero, la inmolación de Atlas, que por cierto, nuestra guerrera número uno, siempre la recordaremos, y con lo que da la sensación de que pueda ser un nuevo poder o incluso un sacrificio por parte de Emmet que pueda, en este caso, detener a los miembros del Gorosei o retenerlos el tiempo suficiente, además de que como Atlas ha desconectado a Lilith, no puedan seguir tanto al barco de los gigantes como el de los Mugis, pues puede ser que tengamos que por fin la respuesta de cómo van a escapar y quede ya poquitos capítulos de lo que es Egghead, que la verdad está siendo muy chulo, pero con todo lo que se está hablando con el mensaje de Vegapunk y lo que puede suponer el arco de Elbaf, ya hay muchas ganas de acabar Egghead y empezar a ver lo que nos puede dar Elbaf. No sé si a vosotros os ha gustado, a mí la verdad me ha gustado el capítulo y creo que es un capítulo que, como os comento, nos da avances para ver el final de este arco. Y poco más, guardianes, pues nada, si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 1120 del manga de One Piece, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, suscribiros al canal, que siempre es importante los likes también para poder, para que YouTube lo visualice mejor. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, si creéis que este 1120 sí que nos da pistas de cuál ya va a ser sí que sí el final de Egghead y qué habéis pensado del sacrificio de Atlas. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.